Ingeniero, mil gracias por su aporte a esta sexta semana latinoamericana de la radiología UNAD. Vale, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. La terapia no consiste en llorar. Con el paciente se trata de dar calidez y también esperanza. Pero para no terminar todavía, nos falta la última charla del día o de la noche. Desde el país austral del Chile, la licenciada Miriam Andra Durán, tecnóloga médica con especialidad en imagenología y en física médica, licenciada en radiología en un centro de radiodiagnóstico de su país llamado Anasta Imagen, profesora de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica del Maule. Hoy nos acompaña. La licenciada Miriam es como de la casa, ya ha participado en varias de nuestras semanas de la radiología y esta vez, o el día de hoy, nos quiere ser partícipes de su conferencia titulada Optimización imagenológica en resonancia magnética de abdomen pediátrico bajo anestesia, un asunto multidisciplinario. Y es por eso que con los brazos abiertos recibimos a la licenciada Miriam y esperamos que esta conferencia sea del agrado de todos ustedes. Licenciada, por favor, muéstrenos la resonancia en pediatría. Gracias. Buenas, mi nombre es Miriam Durán, yo soy tecnólogo médico en imagenología y física médica con especialidad en resonancia magnética y ya algunos años también en el área docente. Un gusto para mí poder compartir una vez más mis conocimientos con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a quien agradezco tremendamente esta oportunidad y este espacio para poder expandir lo que estamos haciendo aquí en Chile, específicamente en el centro médico donde trabajamos, que nos especializamos en pediatría, y así nos permita poder abrir a nuevas instancias, a nuevas prestaciones y a nuevas colaboraciones que nos permitan poder entregar un mejor servicio mucho más humano, mucho más cálido y de mayor confianza técnica y clínica a todos nuestros pacientes, ya sea aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, desde donde nos estén visualizando. Bien, voy a compartir entonces mi presentación. Vengo a hablarles de un tema bastante particular y desde una perspectiva tal vez un poquito desconocida para nuestros genólogos médicos, ¿cierto? Como técnicos o licenciados en imaginología, que es la optimización de nuestra calidad de imagen en los estudios de resonancia abdomen pediátrica bajo anestesia. Pero en este caso lo vamos a hablar desde la disciplina, eh, mejor dicho, desde lo multidisciplinario, o sea, quiénes somos nosotros en un equipo de trabajo, cómo afectamos el trabajo de este equipo clínico, ¿cierto? Y cómo podemos comunicarnos o qué consideraciones debemos tener presentes al momento de poder enfrentarnos a este tipo de examen que es de alto desafío, hay que decirlo. Bien, entonces nuevamente presentarme. Actualmente trabajo en el Centro Médico de Anestimagen, aquí en Santiago de Chile, y también desde el área docente, que ya llevo casi 8 años trabajando, haciendo docencia a mis estudiantes, y si me están viendo, les mando un cálido saludo a cada uno de ellos, desde la Universidad Central, en donde hacemos pregrado, Universidad Católica de Humale, donde hacemos posgrado, ¿cierto?, en la Santo Tomás y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiana. Bien, entonces lo que nos convoca hoy día es qué sucede en el mundo de resonancia magnética pediátrica. Y aquí, chiquillo, debo expandirme un poquito porque vaya, que nos trae muy buenos resultados, pero también nos trae muchos conflictos que tenemos que ir solucionando sobre la marcha. Desde mi experiencia personal, debo comentar que fue un tremendo desafío entrar a este subgrupo de población que trae hartos inconvenientes, no solamente a nivel clínico, ¿cierto?, que los vamos a ver en un ratito más, sino que bajo las consideraciones técnicas ha sido tremendo desafío en cómo nos adaptamos con las herramientas que tenemos en nuestros equipos, ¿cierto? Equipos avanzados
con los que trabajamos acá específicamente, pero que aún así nos ha tenido que hacernos pensar un ratito, ¿cierto? Sin poner en desmedro, obviamente, de lo que significa dar un buen resultado para nuestros pacientes. Así que, bueno, nuestro grupo de población es bastante extenso dentro de, atendemos pacientes neonatos hasta pacientes adultos acá en el centro médico. Sin embargo, nuestro punto de mayor énfasis de trabajo siempre va a ser el mundo pediátrico. Comentar que estos pacientes, estos mini pacientes, eh, quedan un poquito desmedro en el mundo de la imagenología bajo resonancia magnética, porque no solamente hay un desafío que estos estudios se tengan que hacer bajo anestesia, y aquí nos invita a que tenemos que empezar a interactuar con otro tipo de personajes del área clínica, en la cual de alguna otra forma, ¿no?, de este flujograma de trabajo, no solamente desde la perspectiva técnica, como les comentaba, sino también desde la perspectiva clínica. Entonces, a partir de esta premisa, salen un montón de dudas, un poco frenar, ¿cierto?, al momento de recibir a un paciente y decir, ¿realmente podemos hacer este examen? ¿Realmente podemos cumplir con las expectativas que no solamente nos van a exigir clínicamente a través del médico radiólogo para entregar un informe de calidad en base a los requerimientos diagnósticos que amerita, ¿cierto?, el paciente a través de su orden médica, y cómo mis decisiones como tecnólogo médico licenciado en imagenología pueden llegar a un consenso valorativo con el equipo multidisciplinario con el cual nosotros trabajamos, que ya llevamos desde el año 2017 y ya con todo trabajando desde el 2019 con este grupo, subgrupo población, y en ese sentido creo que he tenido una agradable, exitosa, ¿cierto?, y maravillosa experiencia con el equipo de trabajo con el cual instauramos estas metodologías acá en el centro médico, que nos ha llevado, como les comentaba anteriormente, a grandes resultados. Bien, entonces comentarles un poquito respecto a los protocolos de rezo de abdomen pediátricas bajo anestesia. Esta presentación yo la expuse en algún momento también afuera entre el año 2018 y 2020, específicamente en el 2018, cuando hablamos por primera vez de los protocolos de resonancia magnética neonatal. Ahí nació esta necesidad en base a un caso clínico expuesto en ese entonces cuando me desempeñaba como jefa de servicio de resonancia magnética del Hospital Barros Luco, ¿ya? ¿Y qué sucedió en esa ocasión? Empezamos a ver que este tipo de pacientes tan pequeños generaban bastantes problemáticas, ¿cierto?, técnicas al momento de realizar el estudio. Uno de ellos es el gatillado respiratorio. El gatillado respiratorio es un mecanismo de sincronización de las imágenes, ¿cierto?, específicamente desde la fase expiratoria, que nos permite poder adquirir la imagen sin esforzar al paciente bajo sedación a una apnea prolongada, que es una de las primeras premisas que nosotros tenemos como equipo multidisciplinario. O sea, si tenemos que minimizar el estrés en el paciente, sobre todo el estrés ventilatorio, mucho mejor. Entonces para ello, el gatillado sincronizado, ¿cierto?, o el trigger, que nosotros comúnmente los conocemos acá, es tremendamente importante. Sin embargo, hay dos premisas que tenemos que considerar en este tipo de opción que nos entrega el equipo. Una es que la sincronización del gatillado respiratorio genera una dependencia en el módulo de trabajo de la secuencia. Por lo tanto, hay un factor importantísimo que tenemos que considerar nosotros como técnicos, tecnólogos o licenciados en imagenología, que es el factor de tiempo de repetición de nuestra secuencia, ya sea de base espineco o de base gradiente, porque dependiendo de la frecuencia respiratoria del paciente, es que mi módulo de trabajo se va a modificar de forma automatizada. Entonces, no es lo mismo sincronizar la respiración de un paciente adulto, ¿cierto?, versus un paciente pediátrico que su ventilación tiende a ser mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, en base a esa premisa, nosotros encontramos el primer conflicto en ese entonces, en el año 2018, que nuestro trigger, ¿cierto?, nuestro gatillador, que es un sistema de movimiento de aire, era que ustedes están visualizando a la derecha de su pantalla, genera este movimiento que puede sensar el equipo. Sin embargo, este gatillado está hecho para pacientes adultos, o sea, al menos de 50 kilos hacia arriba. Y nuestros pacientes pesan mucho menos que eso. Entonces, frente a esta necesidad, ¿cierto?, imperante en ese entonces de un examen que era
de carácter prioritario para tomar resoluciones quirúrgicas en el hospital, nosotros nos adaptamos rápidamente y diseñamos un sistema de gatillado de respiración del paciente bajo procedimientos en sedación que nos permitiera poder conectar la información que nos estaba entregando la máquina de anestesia y el equipo de resonancia a través del sincronizado respiratorio. De esta forma, ¿cierto? Nosotros pudimos unir esta información técnica y clínica a través de este método que es el capnógrafo de resonancia, como nosotros lo llamamos cuando lo creamos en el año 2018, que nos permitió entonces eso, que tanto la información que tiene el anestesista o tiene el equipo multidisciplinario durante el proceso, que ellos, obviamente el equipo multidisciplinario va vigilando, ¿cierto?, las características vitales en seguimiento, en pantalla, ¿cierto?, como visualiza en esta imagen, específicamente la curva respiratoria, y que pudimos lograr sincronizar, ¿cierto?, en el equipo de resonancia a través de una señal fidedigna de bastante confianza, ¿ya? Ahora, esta simulación que estamos mostrando en pantalla se generó con un paciente adulto. Sin embargo, en los pacientes pediátricos vamos a ver que genera también algunos conflictos, a pesar de que logramos un poco solucionar esta problemática de que el gatillador, ¿cierto?, el trigger, no es para pacientes adultos, sino que no es para pacientes pediátricos, es aún así un criterio en cuestionamiento, ¿cierto?, un criterio que tenemos que consensuar previamente con nuestro equipo multidisciplinario. Y vamos a ver los por qué nos generan ciertos conflictos. Bien, hay una segunda problemática que nosotros tenemos en la reso pediátrica, eso en general, indistintamente si es de abdomen, de neuro, cierto, músculo esquelético, es la adaptación de la parametrización de los protocolos bajo resonancia magnética. Y aquí me voy a detener también un poquito a recordar, a refrescar los primas básicos de lo que significa calidad de imagen en resonancia, que tenemos los tiempos de adquisición, ¿cierto?, la relación señal-ruido, la resolución espacial y nuestros queridos artefactos, que nos ha hecho varios dolores de cabeza, hay que decirlo, ¿ya? En ese contexto, desde mi experiencia personal, ¿cierto?, específicamente en el centro médico con el cual ya llevo trabajando un par de años, es importante revisar nuestra carpeta de secuencias que trae de fábrica nuestro equipo de resonancia, porque hay algunos, sobre todo los más antiguos, que estos protocolos que están hechos en base a variables, ciertos rangos de pesos. Y en ese entonces, en el equipo que nosotros trabajábamos, que un Gerard, un Signa, ¿cierto?, allá en el Hospital Barros Luco, tenía secuencias de fábrica que rondeaban con los pesos más bajitos entre 5 a 10 kilos. En ese entonces, el estudio de Colangio, que era la premisa de estudio en el año 2018, que nos abrió esta ventana de opción para este subgrupo población, pesa mucho menos de lo que proponía las secuencias de fábrica, así que tuvimos que adaptarnos rápidamente a las necesidades en calidad de imagen para este paciente en particular, que pesaba aproximadamente 3 kilos. Entonces, frente a esta disyuntiva técnica, también fue un tremendo desafío poder consensuar un poco los criterios técnicos propios que te entrega el equipo, ¿cierto? Y que si bien es cierto nos podemos contactar con los aplicadores de las marcas a nivel nacional, acá tenemos esa opción, aún así habían limitancias a contrarreloj, porque este examen no habían pedido un día antes de que el paciente pasara a comité médico y tuvieran que tomar una decisión en el tratamiento de este. Entonces, frente a esta presión, ¿cierto?, de poder solucionar nuestra segunda problemática, es que rápidamente empecé cuál íbamos a tratar para poder trabajar con este paciente, ¿ya? Sin considerar, además, que tuvimos que ir a sala a revisar al paciente, tomar las dimensiones del paciente, que son tremendamente importantes al momento de decidir si podemos realizar el estudio o no, ¿ya? Entonces, frente a este nudo que se nos presentó, es que lo primero que tenemos que plantearnos es qué tipo de secuencias yo voy a trabajar en mi estudio de resonancia para este paciente que escapa de la normativa
según las dispuestas por fábrica, ¿cierto? Y aquí entramos como a fundamentos básicos del mundo de resonancia magnética, que es analizar qué tipo de secuencias voy a emplear, si son de familia spin-eco y familia gradiente-eco, y aquí un repasito general, ¿cierto? Consideraciones básicas de estos mundos, es que la spin-eco, si bien es cierto, gana mucha información tisular en sus características de interfase de contraste que son bastante ricas, exquisitas y que nos ayudan a poder caracterizar bastante bien la morfología de los segmentos anatómicos que le estamos trabajando. También a partir de la necesidad de optimizar nuestros tiempos han ido avanzando de espineco a turboespineco, ¿cierto? En donde ganamos múltiples cursos en un tren de eco que permiten optimizar nuestra calidad de imagen, ganando un poquito corrección bioquímica y así mejorar un poco lo que es la definición tisular. Y ya si queremos estudios mucho más rápidos, entramos a las fast turboespineco, las conocidas Singer, ¿cierto? En Siemens, Haste, etcétera. Y además considerar las de inversión y recuperación, pero no las vamos a tocar merita para hoy, ¿ya? Bien, tenemos el otro mundo de las familias gradientes, que aquí sí que nos convoca específicamente para los protocolos de resonancia de abdomen, porque una de las grandes características que tiene este protocolo es que trabaja con varias secuencias gradientes y no solamente de familias cinéticas, ¿ya? Y aquí recordar que la gradiente, en base a su necesidad de ganar temporal, ¿cierto? Es que pasan a un estado fase gradiente cuando entran en el steady state o en el famoso estado de equilibrio, y aquí se pueden dividir si es que quieres potenciarlas entre uno, trabajar las incoherentes, o si quieres potenciar un poco el alargamiento del eco para caracterizar mejor los dedos, que están las coherentes tanto de parcial o tal. No voy a entrar en detalle, eso se los dejo para ustedes. Si quieren mayor información de pregrado, podemos dejar los contactos, los enlaces para que ustedes puedan contribuir y complementar un poquito la información si es que no conocen mucho de las cualidades, ventajas, desventajas y utilidades clínicas que tienen cada una de estas secuencias. Sin embargo, en ese momento fue tremendamente importante analizar estas cualidades, ¿cierto? Estos elementos propios de la física, de los módulos de trabajo, porque la data, la materia de este ser humano, ¿cierto? Que habitualmente trabajamos con un adulto en un pediátrico, es completamente distinto, ¿cierto? Bien, entonces, a pesar de que fue un conflicto poder llegar a consensos técnicos, pudimos llegar a un buen puerto con este examen, tanto en lo que respecta a calidad de imagen, en resolución espacial y eh, resolución temporal también. Este estudio, el primer estudio de colangio neonatal que hicimos en el hospital, tardó cerca de 15 minutos y fue básicamente a cómo trabajamos no solamente los, los nudos técnicos que se fueron presentando sobre la marcha, sino que también de cómo nuestro equipo multidisciente adulto. Entonces les dejo como a mera revisión las imágenes que obtuvimos en ese año, en el año 2018, en donde como comenté y sigo comentando y me siento muy orgullosa del trabajo obtenido. Nos sentimos gratamente sorprendidos de la calidad de imagen que logramos en tan poco tiempo, que esto lo tuvimos que planificar en menos de 12 horas, ¿ya? En este caso, estábamos evaluando un quiste del colédoco, ¿ya? Ahora, dentro de esta experiencia también salió una tercera problemática, perdón, de lo que significaba trabajar con este mundo pediátrico, que son las dimensiones básicas del mundo de resonancia magnética, que es la cantidad de protones que nosotros vamos a estudiar en el procedimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar con qué elementos nosotros vamos a estudiar a nuestros pacientes, la bobina de abdomen tiende a ser un poquito grande para pacientes menores de un año, ¿cierto? Esta bobina que están visualizando desde el lado derecho de su pantalla es una body, ¿cierto? Una bobina de abdomen que tiene un largo aproximadamente de 1 metro, un ancho cercano entre 70 80 centímetros y un peso neto de 2 kilos. Y este paciente que nosotros estábamos trabajando en ese entonces pesaba 3 kilos. Entonces, como que teníamos muchas problemáticas porque, bueno, en ese entonces, con las características de ese equipo, los FOB que nosotros íbamos a trabajar eran bastante pequeños y la calidad de imagen que podíamos ganar con la bobina de abdomen era bastante estrecha porque el FOB no lo podíamos bajar más allá de 20 porque
en esa premisa empezábamos a perder mucha calidad, mucha relación señal-ruido, mucha resolución espacial, y en contra a la vez de que se extendía el tiempo, cosa que no queríamos alargar más el estudio de lo que ameritaba las condiciones clínicas del paciente. Entonces, frente a esta disyuntiva técnica, por supuesto, es que apareció la idea de poder adaptar una bobina que no está hecha para un estudio de abdomen, para un paciente de abdomen, pero en este caso de abdomen neonatal. Entonces, en ese caso clínico, ocupamos la bobina de rodilla y como visualizan en estas imágenes, salió bastante bien la propuesta. De hecho, como les comentaba adelante, fuimos a buscar las dimensiones del paciente, fuimos a medir al paciente, a visualizar al paciente, a conocer un poquito del caso clínico del paciente en sala, ¿cierto? Con el médico tratante, con las matronas con las cuales estaba a cargo este paciente, para poder entender con quién nos íbamos a enfrentar, con las cualidades fisiológicas y las condiciones basales clínicas en las cuales se estaba presentando el paciente, que eran bastante importantes. Entonces, frente a eso, calzaba bastante bien los criterios dimensionales del paciente frente a las cualidades técnicas y físicas de la bobina de rodilla. Una que nos permitió disminuir el estrés físico de lo que significa superponer la bobina de abdomen, que es muy pesada, ¿cierto? Y es muy grande para las características de nuestros pacientes, permitió ganar más información por estas cualidades rígidas propias de las bobinas y además permitió minimizar el estrés de la ventilación del paciente, porque también es una problemática que al momento que el paciente se encuentra intubado, la línea ventilatoria tiene que quedar lo más recta posible, ¿cierto? Y lo más despejada para poder minimizar oclusiones, ¿cierto? Y complicaciones en la comunicación ventilatoria entre la máquina de anestesia y nuestro paciente. Ya, así que salió bastante exitosa esta, esta idea, salvamos bastante bien en un rango de tiempo bastante estrecho, ¿cierto? Literalmente nos pusieron bajo presión al equipo multidisciplinario. Pero aprendimos mucho de este evento y hoy en día, ya después de muchos años de poder practicar esta técnica, la hemos llevado a distintas ciudades, la hemos practicado en reiteradas ocasiones, no solamente en el hospital, sino que hoy en día hay muchos hospitales que tienen resonadores y que practican esta técnica con este tipo de pacientes. Acá en Anestimagen también hemos trabajado, hemos optimizado. Hoy en día tenemos también un equipo de inteligencia artificial que nos ayudó a mejorar nuestros criterios en calidad de imagen, optimizando obviamente la técnica desde el año 2018. Así que nos vemos tremendamente agradecidos de esta experiencia y de la evolución que ha tenido sobre el tiempo. Sin embargo, y comentar que este estudio en particular, que nació en el año 2018, era una colangio. Las colangios resonancia no llevan administración de medio de contraste. Y obviamente como hemos llevado ya en el tiempo este estudio, ya se ha hecho un estudio de rutina, los clínicos empezaron a solicitar estudios de abdomen en pacientes pequeñitar, ¿ya? Y es una de las problemáticas que se nos ha presentado hace algunos años atrás en el centro médico, en donde cómo podemos sincronizar, uno, las apneas que se requieren en las fases de la administración del medio contraste, porque a diferencia de las primeras imágenes que nosotros tomamos en un protocolo estándar de abdomen, ya sea para adulto o pediátrico, son secuencias que una las puede sincronizar, ¿cierto? A través del gatillador respiratorio, ya solucionamos ese primer conflicto en los pacientes pediátricos a través del gatillador de resonancia que nosotros diseñamos, ¿cierto? Creamos en esa ocasión, lo que nos permitió bajar los tiempos de adquisición por las altas frecuencias respiratorias que tienen este tipo de pacientes. Mientras más pequeño la frecuencia respiratoria tiende a ser mayor. Por lo tanto, los módulos de trabajo, a pesar de que están automatizados, lo hemos trabajado bastante bien y hemos optimizado, obviamente, sin poner en desmedro las características de la misma potenciación de las secuencias que nosotros trabajamos, ¿cierto? En este tipo de protocolo. Entonces, el coronal Singer Shot, ¿cierto? Axial Singer Shot. Y bueno, va a depender obviamente del operador si ocupa un Singer Shot con saturación grasa o una Fast Turbo o una Turbo Spineco muy optimizada, que en el caso particular a mí me gusta trabajar con las Turbo tanto en tórax como en abdomen, que nos permita poder caracterizar un poquito más esta definición tisular que son propias de las secuencias turboespiricos, ¿cierto? Y ahí entramos nuevamente a las secuencias gradientes, que es el dentro fuera de fase, ¿cierto? Que una gradiente incoherente, la difusión, obvio que no puede faltar en un estudio de abdomen, y las fases dinámicas, que habitualmente son secuencias fase gradientes incoherentes. Son bastante rápidas, sin embargo,
esta rapidez no es suficiente cuando los pacientes son bastante pequeños, considerando que un paciente pequeño es menos masa, menos protones, y quedamos cortitos muchas veces en esta información. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos ha ayudado tremendamente, aún así quedamos cortos. Entonces, ¿cómo solucionamos este gran problema, esta necesidad clínica que ha nacido en los últimos años, sin poner en desmedro las condiciones clínicas del paciente, las condiciones técnicas del estudio, ¿cierto? Y las características diagnósticas que amerita y requiere? Pero no les voy a negar, no hemos tirado de las mechas, no hemos tirado los aflojes, ¿cierto? Para poder llegar a buenos consensos, porque cada paciente, donde tenemos que adaptarnos, no nos queda de otra, no podemos llegar a agarrar el protocolo e instaurarlo para que arranque por sí solo, no podemos hacerlo así, tenemos que ir adaptándonos a las cualidades, ¿cierto?, de mi paciente para poder optimizarlo en un espacial, en relación señal-ruido, ¿cierto?, y en calidad de imagen. Entonces, como tuvimos que empezar a llevar a buen puerto nuestras decisiones, que no corren solamente desde las decisiones técnicas propias del equipo, por lo tanto, aquí una de las grandes funciones de nosotros como tecnólogos, ¿cierto?, como licenciados en imagenología, es liderar, ¿cierto?, nuestras agendas, es liderar el equipo de trabajo, las entradas y salidas del paciente, las recuperaciones de los pacientes, sobre todo cuando van saliendo del estudio, y verificar que estos flujos vayan marchando bien a nivel técnico, y también supervisando y colaborando con la información clínica, que estamos trabajando directamente con el anestesista, ¿cierto?, y con los técnicos paramédicos que también son especialistas en anestesia. Sin embargo, existen limitancias, que es la problemática número 4, que es sobre los límites asociados a la anestesia. Entonces, frente a esta necesidad, es que han salido varias preguntas que hemos tenido que ir respondiendo sobre la marcha, ¿cierto?, sobre el trabajo mismo en el paciente, en donde antes de autorizar un estudio hemos tenido que juntarnos a conversar, a dialogar, a revisar los datos clínicos para poder llegar a buenos consensos. Entonces, una de las primeras preguntas que salen en estas características es cuáles son las limitancias que los anestesistas tienen al momento de autorizar el examen, porque yo técnicamente puedo hacer todo. Como les comentaba anteriormente, pusimos en desafío las características técnicas de fábrica de las secuencias, que estaban adaptadas para pacientes de 5 a 10 kilos, y logramos obtener una calidad de imagen maravillosa en ese entonces, de lo que significó trabajar con un paciente que escapaba del rango dispuesto por fábrica, y que además se tuvo que adaptar a otra bobina que no tiene estas cualidades, ¿cierto? No está hecha para realizar protocolos de abdomen, ¿cierto? Entonces, ¿podemos lograrlo? Claramente que sí, con mucho esfuerzo, con mucho estudio, ¿cierto? Y con mucho diálogo entre nosotros como colegas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay criterios fisiológicos que el anestesista tiene que tomar, tiene que considerar y tiene que conversar con nosotros para poder tomar unas limitancias en pesos, en talla y en edad, ya que genera la discrepancia, la primera discrepancia técnica clínica, ¿ya? Para eso tuvimos una pequeña entrevista con uno de los anestesistas con el cual trabajo acá en el centro médico, que es el doctor Manuel Durán, que es un tremendo anestesista. Estoy muy agradecida de poder trabajar con él. Lleva una vasta experiencia en anestesia bajo resonancia y además en anestesias quirúrgicas en el mundo de cardiología, así que tiene mucha experiencia. Así que nos va a contar un poquito de cuáles son estas premisas que generan la primera disyuntiva técnica clínica en este tipo de estudios. Bueno, la verdad es que conflictos técnicos tenemos, técnicos y clínicos, hemos tenido varios, para los cuales hemos tomado algunas decisiones en base al peso principalmente del paciente, por dos causas principales. Uno, los volúmenes corrientes que maneja el paciente. A veces cuando son tan pequeños los bebés, manejan volúmenes de frecuencia respiratoria, volúmenes corrientes muy pequeños que no los sensa el equipo. Entonces hemos puesto un valor de peso más o menos cercano a los 8 kilos. Sobre los 8 kilos hemos visto muy pocos problemas, y bajo los 8 kilos empezamos a tener bastantes problemas, tanto porque no se ensarpa el equipo y porque... Pero ojo, el equipo de capnografía de resonancia. Claro. Porque el equipo clínico de monitorización bajo anestesia sí lo sensa. No, sí lo sensa, pero tenemos conflicto en que a veces no lo sensa el equipo y no podemos sacar las imágenes correctamente. Entonces, al ser pacientes de menos de 8 kilos, los bebés tienen una
un gasto cardíaco tan aumentado y tienen un consumo de oxígeno tan alto que muchas veces no nos resisten las apneas prolongadas y eso se genera un conflicto entre el clínico y el técnico y ese conflicto a veces nos ha costado consensuarlo porque ustedes quieren sacar unas buenas imágenes y nosotros necesitamos mantener al paciente que no presente desaturaciones significativas para poder tener al paciente en buenas condiciones. Entonces, ese es principalmente nuestro problema clínico. Como que la tenemos, primera disyuntiva la primera disyuntiva y lo solucionamos en base a hacer los pacientes sobre 8 kilos, no tenemos ningún problema. Y bajo lo vemos caso a caso, buscando que en verdad sea beneficioso para el paciente manejar este tipo de riesgo. Bien, entonces como comentaba el doctor en esta entrevista, es importante, tremendamente importante, mantener las comunicaciones directamente con el anestesista, porque si bien es cierto, nosotros podemos autorizar el estudio, ¿cierto? A nivel técnico, ellos tienen conflictos al momento de disponerse a las dimensiones del paciente y uno de ellos es el peso, más que la edad, es el peso del paciente, porque el paciente de 8 kilos para abajo se deprime rápidamente. Hacer una apnea significa una depresión significativa en la saturación del paciente y eso puede generar complicaciones clínicas que si podemos evitarlas, las evitamos. Sin embargo, este relato, ¿cierto?, tiene que ser consensuado. Hemos hecho pacientes con pesos menores, claro que sí, en las cuales las premisas diagnósticas han sido relevantes, prioritarias, ¿cierto?, en donde se han tenido que tomar decisiones importantes. Entonces, nos hemos enfrentado como un clínico en llevar la disyuntiva técnica, ¿cierto?, hasta donde yo como tecnólogo puedo poner en empleo y en las optimizaciones en lo que respecta a calidad de imagen versus las consideraciones de apnea que se requieren principalmente para la fase dinámica, porque el punto clive de inflexión en este protocolo es la fase dinámica contraste. ¿Cómo logro que el paciente tenga una apnea en el menor tiempo posible, con la adquisición en menor tiempo posible? Consigo que van a haber muchos factores en los cuales el paciente puede presentar algún tipo de ventilación residual, ¿cierto? Un esfuerzo residual en donde se va a presentar artefacto blurry en mi imagen. Entonces ahí nace una segunda problemática, es cómo yo corrijo mi imagen antes de lanzarla, ¿cierto? Y adquirir la fase dinámica que tiene que salir a la primera, ¿cierto? No tenemos otra opción, no hay otra forma más que a la primera. Lo que hace tan complejo el estudio. Entonces, ¿cómo optimizo mi imagen para disminuir y corregir los artefactos si es que no logramos clínicamente que la fisiología propia de este paciente bajo sedación no se complique y que nuestra imagen resultante en esta fase que no podemos repetir nos salga en desmedro en lo que respecta a calidad? Bien, entonces, aprovechándonos un poco de esta entrevista, la segunda pregunta que sale es sobre el manejo farmacológico que tiene el equipo multidisciplinario que maneja la anestesia, ¿cierto? En la fase dinámica con contraste, que ahí entran dos grandes como relevantes fármacos para el uso de esta fase, que son los relajantes musculares versus los inductores, ¿cierto? Como el propofol, que nos permiten mantener al paciente en su ventilación de forma mecánica a través de la máquina anestesia. Entonces, el doctor comentó también aspectos relevantes que nosotros como tecnólogos tenemos que considerar, tenemos que conversar antes de lanzarnos y realizar el... Claro, existe, como tú bien dices, este momento muy crítico en que tenemos una sola oportunidad en que la imagen salga bien, que es cuando ustedes inyectan, y nosotros necesitamos hacer una apnea de buena calidad. Entonces, el paciente no puede gatillar ningún tipo de esfuerzo respiratorio, entonces tenemos básicamente dos alternativas para dejarlo muy dormido. Uno es usar un inductor potente, inductores existen muchos en el mercado, el Pentotal, el Propofol, el Normonid, existen varios. El que más se usa en el mercado es el Propofol, y la otra alternativa es usar un relajante muscular. El relajante muscular lo que hace es bloquear el receptor neuromuscular y el paciente no puede mover el diafragma y por lo tanto no. El problema de los relajantes musculares es que la mayoría de los relajantes musculares que uno usa tienen una vida media bastante larga que muchas veces supera el tiempo que dura el examen. Entonces, hay pacientes en los cuales nosotros usamos el relajante muscular porque es beneficioso,
principalmente en los pacientes más añosos, en que uno puede esperar que el examen sea un poquito más largo, no es problema, y no usar una dosis muy alta de inductor, porque los inductores, sobre todo el propofol, producen mucha hipotensión. Es la problemática clínica que Que es tenemos. un problema, muchas veces nosotros pacientes, cuando hacemos pacientes de resonancia de abdomen, son pacientes muy añosos, muy deteriorados, que poner una dosis alta de propofol significa una hipotensión severa, con las consecuencias hemodinámicas que puede traer con el paciente. Entonces, a veces preferimos, en este tipo de casos, el relajante muscular, que puede prolongar un poquito el despertar, que puede prolongar que quizás tenemos que poner algún medicamento para revertir este relajo muscular, pero en cambio en los niños, que la hipotensión no se genera, no es tan importante con el inductor del propofol, usamos una inducción profunda que el propofol tiene una duración muy cortita, más o menos 7 minutos. El paciente se queda dormido profundamente en el momento específico de la apnea o de las apneas que necesitamos, y después el paciente empieza a ventilar en forma espontánea, que es lo ideal para poder después sacarlo rápidamente del resonador. Ahora, en ese contexto, el paso de una dosis de propofol en la fase dinámica, si bien es cierto en un paciente añoso puede provocar una hipotensión severa, el paciente pediátrico cambia el escenario, pero es porque, como habíamos conversado, no hay una dependencia directa. Lo que pasa es que el pediátrico, sobre todo el pediátrico pequeño, no tiene tanto tono muscular de las arteriolas. O no depende del tono muscular. Entonces, el gasto cardíaco depende principalmente de la frecuencia cardíaca. No así el adulto, en que depende no solamente de la frecuencia cardíaca, sino también de las resistencias vasculares periféricas, que esas sí se modifican mucho con el propofol. En cambio, en los niños, como las resistencias vasculares son bajas, el propofol no afecta en forma tan importante en comparación con el adulto. Y al mismo tiempo, el adulto mayor o los ancianos tienen muchos problemas miocárdiacos, tienen problemas coronarios, entonces tienen problemas cerebrales. Usar un inductor que busca una hipotensión, que haga una depresión. En la fase dinámica no es lo mismo el manejo del paciente bajo relajantes musculares, como comentaba, que frente a inductores, ¿ya? Y en esta segunda opción, como tecnólogos también nos genera tremendo desafío, porque si bien es cierto, la vida media del fármaco tiende a rondear los 7 minutos, es un promedio, o sea, hay pacientes que metabolizan el fármaco mucho más rápido que otros pacientes, e inclusive hemos tenido que a veces tomar algunas decisiones sobre la marcha cuando optamos con el anestesista, ¿cierto? Y con los chicos, con los técnicos que van manejando la apnea, ¿cierto? Mecánica, manual, cuando nosotros la necesitamos, sobre esta misma premisa, que es la metabolización del fármaco, la farmacocinética. Entonces, claro que genera un conflicto, claro que nos genera inconveniente porque vamos a contrarreloj con el tiempo de adquisición. Y aquí va la calidad de la secuencia con la cual estás trabajando. No es lo mismo trabajar una secuencia incoherente de un equipo de una data de 20 años versus una secuencia incoherente de un equipo que incluye inteligencia artificial. No es lo mismo las formas del llenado del espacio K de hace 10 años que las formas del llenado del espacio K que tenemos hoy en día en el mercado, que tienden a trabajar algoritmos bastante optimizadores en el llenado del espacio K y que mejoran significativamente las premisas básicas de cómo se ordena el espacio K. Entonces creo que es importante que ustedes conversen estas temáticas con sus anestesistas, aquellos que tienen la oportunidad de trabajar en este tipo de procedimientos bajo anestesia. Bien, también en este tipo de trabajo, en este tipo de exámenes directamente con el equipo, salió la siguiente pregunta, que cuando solicitamos la misma apnea para la fase dinámica, la cámara gástrica tiende a llenarse de aire. Y eso es un tremendo conflicto para nosotros porque el aire genera interfaces de materia demasiado brusca entre el parénquima, ¿cierto?, del paciente circundante a donde se encuentra el aire, ¿cierto? En este caso está en la cámara gástrica, los órganos adyacentes, ¿cierto?, pueden presentar inhomogeneidad local, ¿cierto? Sobre todo en las secuencias gradientes, que es un gran problema. Y adivinen qué tipo de secuencia en la fase dinámica es una secuencia incoherente. Entonces, claro que nos va a generar conflicto y además agregarle la saturación grasa que aquellos que están trabajando con técnicas espectrales, ¿cierto? El aire sí, nos genera un conflicto. Entonces, frente a esa premisa, bueno, nuestro equipo tiene Dixon avanzado, ¿cierto? Lo que hace que esta secuencia sea mucho más óptima. No es la realidad de la gran mayoría de los centros médicos, no es la realidad de
de este equipo de equipamiento que tenga más de 10 años de antigüedad. Entonces, ¿qué consejos, cierto, qué sugerencias nos puede entregar el equipo de anestesia que tiene que ser conversado con el equipo técnico, en este caso los tecnólogos o licenciados en imaginología, para manejar la fase de apnea sin ver perjudicado el examen, sobre todo esta parte tan importante a nivel diagnóstico del paciente, para poder ganar y mejorar nuestra calidad de imagen? Así que vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor. Cuando hacemos las apneas en resonancia, son apneas que tienen cierta duración, y en el periodo del intertanto entre una apnea y otra, habitualmente uno lo ventila con la bolsa mascarilla, lo que uno busca es poder oxigenar al paciente en ese intertanto, ¿cierto? Y hay que buscar que las presiones que uno usa para poder insuflar sean bajas. ¿Por qué? Porque la presión del esfínter esofágico inferior habitualmente es entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tú superas esa presión, el aire que va a entrar hacia el pulmón también va a entrar hacia la cámara gástrica. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Ventilar con presiones bajas. Y independiente si es que uno puede lograr menos volúmenes corrientes, no va a ser tan significativo, porque el paciente probablemente no va a desaturar y no le va a pasar nada en ese instantanto mientras sacamos las imágenes. Entonces hay que usar presiones, ojalá, bajo 15 milímetros de mercurio. Entonces así no, por lo menos en la teoría, no insuflamos con presiones muy altas y por lo tanto no entra aire en la cámara. Bien, entonces ya nos comentó el doctor, es importantísimo entonces que consideremos esta premisa, volvamos a conversar con nuestra anestesista, porque sí, o sea, hay problemas de ventilación y que nos generan fluctuaciones en nuestra calidad de imagen, sí. Algunos tips para dejarlos trabajando en esta temática es que una de las formas que nosotros corregimos, no solamente tratando de disminuir la temporal, ¿cierto?, de nuestras imágenes, para que las adquisiciones sean menos de segundo y mientras más pequeño sea el paciente, esta adquisición tiene que ser menor, es trabajar con los anchos de banda. Y vuelvo a reiterarlo, si tienen dudas, consulta, les podemos mandar los enlaces de charlas anteriores hablando de resorte de tórax y de la resonancia natal, que si bien es cierto, podemos sincronizar nuestras imágenes con categoría respiratorio, no podemos dejar en desmedro nuestra utilidad física, ¿cierto? Darle un pienso, darle una segunda vuelta a nuestro ejercer desde las fundamentos físicos de nuestras imágenes y ganar un poco de información. Dentro de esto está el ancho de banda, amplíen los anchos de banda en lo que más puedan, ¿cierto? ¿Van a poner en desmedro la calidad de imagen? Sí, pero la pueden optimizar de muchas formas, ¿cierto? Y ojo ahí, o sea, trabajar con el ancho de banda es importantísimo, llevar como un balance, un equilibrio junto con la adquisición en paralelo, si es que tiene opción de trabajar esa secuencia, si es que tiene la bobina también que se adapte a este tipo de adquisición, ¿cierto? Porque a medida que aumentamos la adquisición en paralelo, tendemos a perder bastante relación señal-ruido, al igual que el aumento significativo del ancho de banda. Entonces, ahí como tecnólogos vamos a tener que ir a trabajar las modelaciones de parametrización entre las características del FOB, tamaño de matriz, fase, frecuencia, cierto grosor de corte, en base a las características diagnósticas. Por eso les comentaba que no es lo mismo trabajar con un paciente neonato de 2 días, 10 días, que un paciente pediátrico de 1 año o un paciente pediátrico de 5 o 8 años, ¿ya? O sea, cambia completamente el escenario en base a sus características fisiológicas. Bien, y una tercera pregunta que también he visto enfrentada desde mi perspectiva técnica y que he tenido que ir conversando, manipulando esta información, instruyéndome un poco en lo que significa el trabajo de clínico del manejo de la anestesia, es que muchas veces los chicos, que en primera instancia no lo habíamos conversado, empezaban a hiperventilar al paciente, o sea, los chicos con la bolsa, ¿cierto?, de manipulación ventilatoria que tiene la máquina de anestesia, hiperventilan al paciente, y yo me empecé a preguntar por qué estaban haciendo eso, ¿cierto? Muchas veces pasaban el inductor más hiperventilación y quedaban bastante bien las imágenes, ¿cierto? Y además consideran la premisa de que hay ciertos volúmenes, ciertos ventilatorios que no pueden escaparse, sino se llena de aire la cámara gástrica. Entonces la hiperventilación es una buena técnica, sin embargo, vamos a escuchar al doctor por qué es importante mantener una premisa, ¿cierto? Un límite adecuado en esta técnica y cómo nos puede ayudar a mejorar significativamente
algún criterio de calidad en lo que respecta a la fase dinámica del estudio de abdomen. La hiperventilación nos puede ayudar porque el principal gatillante para ventilar de cualquier paciente, de todos nosotros, es la concentración de CO2 sanguíneo. Y cuando aumenta la concentración de CO2, nosotros inspiramos. Es por eso, incluso cuando estamos bajo el agua y estamos aguantando la respiración, el principal gatillante para nosotros respirar no es la hipoxia, sino es el aumento de los CO2. ¿Qué es lo que uno hace con la hiperventilación? Es que uno aumenta, o sea, al aumentar la ventilación aumentas la eliminación de CO2 y por lo tanto bajas el CO2 que tienes en ese momento a nivel sanguíneo y eso tienes menos gatillante para inspirar. Entonces prolongas un poquito más el tiempo de apnea porque el paciente no lo necesita hasta que empezó a subir de nuevo la concentración de CO2. Cuando empieza a subir la concentración de CO2 el paciente empieza a inspirar la apnea. Un poquito fisiológico. Súper. Entonces, como dice el doctor, en verdad no es ningún secreto, es algo que todos los anestesistas saben, sin embargo, es importante que lo comuniquen a los tecnólogos médicos, a los licenciados en imaginología, porque hay criterios de manejo técnico que nos permiten mejorar significativamente mi calidad de imagen. Y eso, chicos, espero que esta conversación haya generado una instancia de apertura de preguntas, que salgan todas las dudas que ustedes tengan. Esto fue un bosquejo general. Este tema da para abrir un espacio de conversación gigantesco. Ojalá que se sigan abriendo espacios, ya sea virtuales, presenciales. Esperamos que podamos viajar a Colombia y que nuestros colegas de Colombia viajen a Chile para que puedan compartir este tipo de experiencias, ¿cierto? Para que podamos poder nutrirnos de las nuevas técnicas en base a cómo estamos trabajando como equipo multidisciplinario. No solamente somos tecnólogos médicos que a veces estamos escondidos en los resonadores, ¿cierto? Sino que hay un montón de personas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra calidad de imagen. Dentro de ello, un trabajo de partners, ¿cierto? Los que nos hacen segunda siempre va a ser el médico anestesista, así que los invito a que abran espacios de conversación, a que abran dudas, que ellos la puedan resolver y que ellos también tengan que resolver dudas desde las cualidades o los requerimientos técnicos que nosotros necesitamos dejar plasmados en nuestros protocolos para que ellos puedan entender, analizar y buscar nuevas formas, nuevas ideas. Chicos, esa es la premisa, es abrirse a la innovación y no necesario tener, y voy a citar nuevamente lo que comenté en el año 2018, es que no es necesario tener grandes recursos para poder ganar una nueva experiencia, para poder abrir una nueva prestación, para poder abrir una nueva forma de hacer resonancia. Entonces, no me queda más que agradecerles, que si tienen dudas, déjenlas lo más que puedan. Nosotros como equipo docente vamos a tratar de responderlas en su mayoría, ¿cierto? Y si podemos ir a presencialidad allá a Colombia, nosotros vamos a estar tremendamente agradecidos de su experiencia, tremendamente agradecidos de poder compartir qué estamos viviendo como equipo clínico en resonancia, acá en Chile, acá en Santiago, ¿cierto? En nuestro grupo de población que más abunda en nuestro centro médico de esta imagen, que son nuestros pacientes pediátricos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por mantener la atención, dejen sus dudas en el chat, vamos a dejar las vías de contacto para que podamos resolver todas las dudas. Si tienen alguna inquietud, duda más básica, más teórica, podemos compartir información complementaria y no me queda la duda de que esta información abra esas mentes, abran esas nuevas oportunidades que puedan presentarse en sus centros médicos. Un abrazo desde Chile. Que estén muy bien.